Profe, me puso asistencia, soy Beltrán. Beltrán. La otra Beltrán. Sí, Beltrán Zamora. sí. Ah, está haciendo manos. Profe, Ande. dice Geraldine que si le puso asistencia. Es Mm, Estrada. mm, Ah, le puso por el chat. Es que tiene, no le sirve el micrófono. no, tiene una tremenda, una espantosa F. Ahí está. Ok, estamos completos nuevamente. Nos faltan nomás Mancillas Armendáriz. Pero los que estamos en el grupo de la mañana estamos completos. Qué bien. Muy bien, entonces vamos a continuar. Sí, ya recuerdo, nos quedamos en ejemplos de W, hicimos el 4-6 y planteamos el 4-8, que quedamos que iban a tratarlo de resolver. De hecho, ya está una actividad de trabajo de frontera, creo que es para el miércoles, para que le vayan dando también esta tarea. Hoy vamos a resolver uno o dos ejemplitos más para entrar a la ecuación de energía. Ahorita estamos en la ecuación de trabajo de la primera ley, vamos a sacar la ecuación de energía. Entonces vamos a compartir eso para ver qué le pudieron hacer al problemita ese, ¿no? Recuerden, como les he comentado, con este tipo de materias de ciencias de la ingeniería, con las que ustedes ya se van a empezar a encontrar a partir de pues, este semestre, ¿no? Se les empiezan a encontrar. Después por allá en el quinto, sexto van a tener ingeniería aplicada, materias de ingeniería aplicada, estas son ciencias de la ingeniería, y anteriormente vienen de todo lo que es ciencias básicas, ¿no? O tronco común. El razonamiento lógico o el razonamiento que ustedes hagan de cada uno de los conceptos que se ven en estas materias, nadie lo puede hacer por ustedes, ¿no? Nadie lo puede hacer. Ese razonamiento y ese entendimiento de los conceptos y de los procesos lo tienen que lograr alcanzar ustedes. Uno les facilita dándoles los conceptos, explicándoles las situaciones, dándoles el razonamiento un poco, pero ustedes lo tienen que lograr, no lo puede lograr nadie más. ¿Y cómo se logra? Pues como dice el concepto, razonando, ¿no? Agarrando el problema y tratando de entenderlo y leyendo, ir al libro a leer el tema. No entiendo el problema porque, ¿qué me falta saber? ¿Qué me falta entender? Irse a la lectura y leer el tema, volverlo a leer, para encontrar la ecuación, encontrar el criterio, encontrar el concepto, encontrar la regla que está aplicando en ese problema que quieren resolver y que no pueden. Pero ya que la encuentren, ya no se les va a olvidar. De otro modo, si uno les da todo el tiempo, podemos resolver 1.000.000 de problemas de termodinámica. Y el problema, 1.000.000, uno, se los pongo y no lo van a poder resolver, porque los tienen que resolver ustedes. ¿Sí? Claro, pidiendo asesorías, leyendo, pero así funciona el adquirir estas competencias en este tipo de materias, que son muchas las que se van a encontrar en la carrera de ingeniería. Entraron a una carrera de ingeniería y requiere esta parte fundamental de las carreras de ingeniería, requiere que ustedes entiendan eso. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con estos problemitas. Si yo me pongo, de repente, a mí me gusta mucho tomar problemas que no he resuelto. No me gusta usar los mismos problemas tema año con año. Sí, utilizo unos, dos, tres, los que son ejemplos oficiales, ¿no? Pero ya de ahí bajo problemas, busco problemas he hecho nuevos y me gusta entrarles a esos problemas. Y de repente me encuentro con alguno que, caramba, digo, ¿qué rollo con esto? Y estoy ahí, razonándolo el problema, intentando, y si no logro entender quién me está pidiendo, qué es lo que quiere el problema, porque luego se, se, se complica el razonamiento. Me voy al libro o me voy a otra información, lo busco en internet. Entonces, busco el modo de, ya cuando el tío, es que me estaba pidiendo eso, es que no estaba considerando la ecuación fulana de tal, o el principio fulano de tal, no recordaba yo ese principio, y aquí lo está aplicando. Si a mí me sucede, y a cualquier maestro que se prepare todos los días, le debe de suceder. Imaginen ustedes, ¿verdad?, que están iniciando con el entendimiento de estos temas.
Entonces, tienen que hacerlo de esa forma, ¿no? Es una, es un consejo, una recomendación, ¿no? Entonces, resolvimos este problema 4.6 y nos quedó este 4.8. Entonces, lo platicamos la clase anterior y vamos a resolverlo rápidamente para saber si alguien ya lo trató de resolver, con que lo haya leído no es que suficiente, ¿verdad? Con que lo haya tratado de comprender. El razonamiento inicial es fundamental, ¿no? Para cualquier tipo de problema de ingeniería. Si no entendemos qué nos está pidiendo, ni nos metemos, ¿no? Porque nomás perdemos el tiempo en hacer trabajo mecánico sin razonar. Y por lo tanto se nos puede ir todo un año ahí y no, hay que detenernos y mejor perder un día razonándolo, usar un día razonándolo y entenderlo. Y ya después nos metemos a hacer la atalaya. Nunca hagan un problema si no han entendido hacia dónde van, porque es tiempo perdido. Mejor úsenlo en razonar el problema. Entonces dice, un dispositivo cilindro émbolo con un grupo de topes. Ah, es el de los topecitos, ¿no? Dijimos que tiene unos topes aquí, lo cual lo único que me indica a mí, ¿qué idea me da inmediatamente el hecho de que tenga esos topes ahí? De que no va a poder hacer un trabajo de frontera constante hasta donde el fluido lo permita, porque el fluido se puede seguir enfriando y por lo tanto va a seguirse comprimiendo. ¿Quién lo comprime? La atmósfera, ¿no? Recuerden que es la presión atmosférica, porque el fluido empieza a perder volumen por el enfriamiento. Eso lo hace cualquier fluido y lo entendemos. Entonces, la tapa va a ir descendiendo conforme la atmósfera la va empujando, ¿no? Porque el fluido ya no la rechaza, ya no la empuja. Pero esos topecitos nos van a limitar el volumen, por lo tanto, nos van a limitar el trabajo de frontera. Ese es el razonamiento de los topecitos, eso, ¿no? Entonces dice, contiene inicialmente 0.3 kilogramos de vapor de agua, nos da la masa para sacar un volumen total o una energía total, lo que nos pide. Dice, a un megapascal y 400 grados centígrados. Ese es el estado inicial, 1 megapascal y 400 grados centígrados. Y comentamos que no necesitamos irnos muy lejos, ¿no? A esa presión y a esa temperatura, ese vapor está sobrecalentado. Lo podemos comprobar, porque si yo busco la temperatura de saturación a 1000 kilopascales, va a estar muy por debajo de 400. Eso nos garantizará que está sobrecalentado, pero lo pueden hacer. Dice, el lugar de los topes corresponde al 60% del volumen inicial. Ya nos dio un volumen, ya nos limitó a un volumen fijo. Por más que el fluido se enfríe, no podrá pasar más allá de ese 60% del volumen inicial, porque la tapa va a quedar depositada sobre los topes. Entonces, ya la atmósfera ya no va a poder seguir empujando la tapita. Y aunque el fluido se haga más chiquito y en cuanto a fuerza, ¿no? De modo que llegue incluso a condensarse y quede como un charquito de agua en el fondo. Al final de cuentas, el volumen que tuvo el gas, el volumen final siempre va a ser el de los topes, porque ya no pudo descender más la tapa, ¿no? Dice entonces, se enfría el vapor de agua, determina el trabajo de compresión, es un trabajo de frontera, si el estado final es 1 megapascal y 250 grados centígrados. ¿Ok? Entonces ya nos dio un estado termodinámico final y un estado termodinámico inicial. Entonces vamos a ponerlo en el pizarrón. Aprovechar el tiempo. El estado 1 nos dice, inicia a 1 y 400 y termina a 1 y 250.
Muy bien. Y dice que el 60% del volumen inicial, los topes al 60%. Bueno, vamos al pizarrón. Ok, aquí hice el diagramita. Hice el diagramita para que nos ayude nos facilite un poquito más el entendimiento. Agarro otros plumones, porque estoy bien. Entonces nos dice que en el estado 1 la temperatura es 400, una presión de 1000 kilopascales. Y en el estado 2 tiene 250 a la misma presión. Por lo tanto, es un proceso isobárico. Aquí abajo hay un área que es mi trabajo de frontera, que voy a estimar. Dijimos que siempre es el área bajo la curva. Ese trabajo es el que vamos a estimar. Nos dice que este se encuentra al 60% del volumen inicial, del volumen 1. Por lo tanto, pues hay que estimar cuál es el volumen 1 y finalmente cuál es el volumen 2. Ok, recuerden mi ecuación. ¿Qué dice mi ecuación? Para el inciso A, el trabajo de frontera es igual a la presión por el cambio de volumen. Por lo tanto, va a ser igual a la masa. Voy a meter la masa porque me la está dando. No recuerdo cuánto es, creo que es 0.3 kilogramos por la presión, por B2, menos B1. Entonces nos damos cuenta de que necesitamos el volumen 1 y el volumen 2. El volumen 1, cuando el fluido tiene 400 grados centígrados y 1000 kilopascales. Y ya vimos que está como vapor sobrecalentado. Si no lo pueden validar, como les digo, valídenlo si tienen duda. Pero está como vapor sobrecalentado. Entonces, en este punto, que está como vapor sobrecalentado, aquí voy a poner vapor sobrecalentado. En ese punto lo voy a leer, volumen 1 a una presión de 1000 kilopascal y una temperatura de 400 como vapor sobrecalentado. Lo leemos en una tabla, en su tabla de vapor sobrecalentado. Déjenme ver si por aquí lo tengo pero lo pueden leer ahí en su tabla para que practiquen. Este volumen es de 0.23.2, ¿no? 0.30661. Chequenlo, ¿no? Metro cúbico por kilogramo. Entonces ya tenemos el volumen inicial, no hay ningún problema, es vapor sobrecalentado y tengo sus dos propiedades. Lo interesante es definir el volumen 2. ¿Por qué? Porque hay que hacernos una pregunta. En el estado 2 de 1000 kilopascales y 250 grados centígrados, el fluido o la tapa del sistema émbolo llegó hasta los topes o se quedó antes de los topes. Esa es la pregunta, para saber qué volumen vamos a usar.
Si el volumen del fluido está hasta los topes, quiere decir que el volumen realmente siguió descendiendo, ¿no? Debió de haber seguido descendiendo. Y por lo tanto, probablemente ese fluido ya ande incluso como mezcla, ya se esté condensando y se esté convirtiendo en líquido. No lo sabemos, estoy conjeturando. Y si quedó por arriba, pues probablemente todavía siga ejerciendo trabajo de frontera, que es lo que queremos calcular. Entonces, la única forma de saber si el émbolo, la tapa, llegó a los topes para tomar el volumen de los topes, es leer el volumen 2 a las condiciones de 250 y 1000 kilopascales. Ese sería el volumen que tendría mi gas si no existieran los topes, ¿no? O sea, es el volumen al que llegaría. Vamos a buscar ese volumen en las tablas también. Volumen 2 a 1000 kilopascales y una temperatura de 250 grados centígrados como vapor sobrecalentado. Ese volumen es de Es 0.23275. ok, 275 metros cúbicos por kilogramo. Si checan que si no hubiera topes, con eso resolveríamos el problema, ¿no? Porque tengo mi volumen inicial y mi volumen final, me dio temperatura y presión para los dos estados termodinámicos relativamente pues directo, ¿no? Nada más que aquí hay que hacer la comparación entonces para saber si el fluido llegó hasta los topes o no llegó. Si llegó hasta los topes, ese sería un trabajo de frontera que estaría limitado por los topes. Sería el máximo trabajo de frontera que pudiera hacerse. Y si no llegó, pues sería un trabajo de frontera menor, pero sería el real, ¿no? Sería el real. Entonces, lo tenemos que comparar. ¿Con qué lo vamos a comparar? Pues con el volumen que me dice que ocupa mi cilindro al nivel de los topes. ¿Qué volumen ocupa mi cilindro al nivel de los topes? Aquí, 60% del volumen 1. Para los topes, voy a poner el volumen, va a ser igual, el volumen aquí en los topes, al 60% del volumen del vapor al iniciar, punto 30, 661 por punto 6. Y eso nos da punto 18397. ¿Ok? Ese es el volumen. Ese es el volumen máximo que puede tener el volumen después de que se enfríe en el recipiente. Independientemente hasta donde se enfríe, la tapa no va a poder bajar más. Por lo tanto, de ser un volumen móvil, mi sistema se convierte en un volumen fijo. ¿Ah? Es lo que pasa con este problemita. Deja de ser un volumen móvil, se convierte en un volumen fijo. Quiere decir que después de ese punto, de punto 18397, o después del punto, hasta ese punto de los topes, ya no existe un trabajo de frontera, ¿no? Porque ya la tapa no se puede mover. Por lo tanto, el volumen no puede cambiar. Ese es el interesante de este problema. Vamos a calcular el trabajo de frontera mientras el volumen esté cambiando. ¿Hasta dónde? Hasta punto 18397. Entonces vamos a comparar el volumen mínimo que puede tener aquí el fluido. Sería el volumen. Profe, restó los volúmenes y por eso le dio el 0.18. Mande. ¿Cómo decías? Te voy a subir aquí. Al 0.30 le quitó 0.23 y por eso dio el 0.18. No, lo multipliqué por punto 6. Ah, ok. Porque es el porcentaje. Dice que el 60% del volumen inicial es el volumen en el cual se encuentran colocados los topes. Entonces vamos a comparar
Yo voy a comparar el volumen final al que puede llegar el gas con el volumen máximo que puede tener en el cilindro. Y nos damos cuenta que este es mayor que este, ¿verdad? Este volumen, el volumen real del gas. Quiere decir que si yo lo hago aquí, lo ejemplifico. Voy a poner aquí, hasta este punto, el volumen es 0.18397. Pero el gas, cuando se enfríe y esta tapa baje, va a bajar hasta por aquí así, porque es mayor, 0.23275. Y el volumen inicial, cuando la tapa estaba hasta arriba, es de 0.30661. Aquí están mis tres volúmenes, ¿no? El volumen inicial, cuando la tapa está hasta arriba, 0.30. El volumen en el que están los topes, el 60% de este 0.30, 0.18. Y el fluido, cuando se enfríe hasta 250 grados centígrados, va a quedar a 0.23275. Tiene que quedar ahí porque no puede ser menor que 0.18. Por lo tanto, este va a ser el volumen real al que va a descender mi fluido, ¿no? Se va a quedar por arriba de los topes. ¿Sí checan cómo se queda por arriba de los topes? Porque es mayor el 0.23 que el 0.18. Lo cual significa que mi volumen para calcular el trabajo pues debe de ser el de 0.23275 y no el de 0.18397, porque no va a alcanzar a llegar hasta los topes. Al menos en este inciso A, ¿no? Entonces vamos a calcular el trabajo, ya convencidos de que este es mi volumen 2. Por lo tanto, el trabajo de frontera va a ser igual a la masa, 0.3 kilogramos por 1000 kilopascal, o la diferencia de volúmenes, 0.2, 0.23275, menos 0.30661. Ahí lo puse arriba, ¿no? Porque ya no alcanzó abajo. Estos son metros cúbicos por kilogramo. Ese metro cúbico con kilogramo, este kilogramo se va a cancelar. Va a quedar kilopascal por metro cúbico. Y ese trabajo de frontera, ¿cuánto nos da? Debe de dar menos 22.16. Kilojoule. Entonces, ¿dudas hasta ahí, joven? Algo que digan, se lo sacó de la manga. ¿No? Profe, No, profe. maestro, Sí, dígame. yo no entendí bien por qué eligió el volumen 2, simplemente porque era mayor que el volumen total, ¿o cómo? No, tienes que imaginar el proceso. Ujú. El fluido tiene cierto volumen inicial, ahí donde dice 0.30661. Ahí está colocada la tapa y ahí está por efecto de la presión interna y la presión atmosférica. Mientras la presión atmosférica la empuja hacia abajo, el fluido por su temperatura y por su presión la empuja hacia arriba. Entonces ahí está la tapa equilibrada, ¿no? Pero se empieza a enfriar y sabemos bien que cualquier gas que se enfría pierde energía y disminuye su volumen, no porque el gas se esté contrayendo, sino porque la presión atmosférica lo está empujando, ¿no? Entonces, como empieza a perder
calor, la tapa va a empezar a descender. Nada más que hay un sistema aquí en este cilindro que nos dice que tiene unos topes. Ahí se ven como dos rayitas, ¿no? Pero realmente está en todo el diámetro interno, ¿no? Como una ceja interna. Entonces la pregunta aquí es, el volumen final del gas, porque me da la temperatura final del gas, ¿queda por arriba o choca con los topes? Si choca con los topes, quiere decir que pudo haber seguido bajando y los topes ya no se lo permitieron. Entonces dejó de ser un sistema a volumen, a presión constante y se vuelve a volumen constante. Porque la pregunta es, ¿qué volumen final voy a utilizar para calcular el trabajo? Si voy a calcular el trabajo, si chocó con los topes, calcularíamos el trabajo hasta cuando chocó con los topes, ¿no? Fue todo el trabajo que hizo el sistema. Tomaríamos el volumen de punto 18397. Si estuviéramos seguros de que la tapa descendió hasta que se quedó sentadita en los topes. Y hasta ahí llegó, ya no se sigue moviendo, ya no hay trabajo. Pero no podemos saberlo, la única forma de saberlo es comparándolo. Y como tengo la temperatura final del gas, puedo leer el volumen que ocupa ese gas a esa temperatura y compararlo con el volumen fijo de los topes para ver si quedó por arriba o pegó con los topes. Si el volumen es mayor, el que tiene el gas todavía, quiere decir que quedó por arriba. No llegó, la tapa no llegó hasta donde están los topes. Y ahí está en el dibujo, ¿no? Ahí puse los tres volúmenes. El volumen inicial, el volumen que tiene hasta los topes y el volumen que tiene el gas a 250 grados. Entonces, punto 23 está por arriba de punto 18, así como está en el dibujo. Lo cual significa que la tapa descendió hasta donde está punto 23. ¿Ya? Aquí llegó la tapa. Esta tapa se movió y llegó de estar en esa posición, se quedó aquí. Viene de acá arriba, ¿no? Se movió hacia abajo y llegó ahí la tapa. No chocó con los topes, porque el volumen es mayor que este. Entonces, de esa forma, sabemos que el volumen final es el de punto 23,275 y es el que usamos para calcular el trabajo que se ejerció hasta ahí. Ya en el inciso B, ya nos pide otra cosa y ya nos damos cuenta de que ahí sí ya se fue contra los topes. Descendió más y va a llegar hasta los topes, pero eso va a ser en el inciso B. ¿Sí? Entonces, por eso, Profe, mande, yo tengo otra pregunta. dime, ¿Cómo supo que era el 60%? porque el problema lo dice. El problema dice, lo leo, dice, el lugar de los topes corresponde al 60% del volumen inicial. Quiere decir que el volumen comienza de abajo, ¿no? Lo empiezo a medir desde abajo hasta un máximo, pues que es lo de arriba, ¿no? Entonces, ¿dónde quedé? Ok. Sí, checas. Dice que es el 60% del volumen inicial. Entonces, si el volumen inicial es 0.30 por el 60 es 0.18. Y más o menos, pues ahí lo pongo en el 0.18, ¿no? Pongo los topecitos y yo sé que hasta ahí, hasta la altura de los topes, hasta ahí es el 0.18 metros cúbicos. Yo estoy queriendo ponerlo. Presentación otra vez. Se presenta. Sí, por esa razón sabemos que allí es 0.18 metros cúbicos, hasta la altura de los topes. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo, profe, Dime. no me quedó muy claro lo último que hizo. ¿El trabajo? ¿O qué cosa? Sí. O el dibujo que hice acá arriba. Es que no sé. El último cálculo que tiene. El trabajo.
W, Sí, pues ahí es la ecuación de trabajo que está acá arriba. Trabajo de frontera, W es igual a la presión por el cambio de volumen. Cuando la presión es constante, como en este caso, ¿no? Recuerden que tenemos otra ecuación cuando la temperatura es constante. Aquí uso esta porque es la presión en la que se está manteniendo constante. Porque lo que cambia es el volumen. Entonces simplemente sustituyo la masa del fluido que me da el problema, 0.3 kilogramos, por la presión, por la diferencia de volúmenes. Ya sé que el volumen final es el de 0.23275, entonces resto el volumen inicial 0.30661 menos 0.23275 y lo multiplico por la presión. Y las unidades pues va a quedar kilopascal por metro cúbico. Un kilopascal por metro cúbico es igual a un kilojoule. Por eso le pongo directamente kilojoule como energía, ¿no? ¿Sí? ¿O todavía hay duda de eso? Pues aplícale. Profe, Mándeme. el trabajo va a dar negativo siempre cuando así se reduzca el volumen. Claro, sí. El mismo, es que no necesita uno ni preocuparse por eso porque el sentido, en la resta del volumen siempre te lo va a arrojar. Cuando se comprime, este es el volumen 2 menos el volumen 1, entonces el volumen 2 siempre es más pequeñito que el volumen 1. Por lo tanto, siempre nos va a dar negativo. Cuando se expande, va hacia un volumen mayor. Por lo tanto, el volumen mayor siempre es, el volumen mayor menos el volumen más pequeño, pues siempre nos va a dar positivo. Entonces, realmente la diferencia de volúmenes nos va a dar siempre el signo del trabajo. ¿Sí? Y aquí, pues, representa un trabajo que se hace sobre el sistema, ¿no? ¿Quién está haciendo el trabajo? Es la atmósfera, ¿no? La presión atmosférica. Siempre es así, ¿no? Si no estuviéramos aquí dentro en la atmósfera, si estuviéramos allá afuera en el espacio donde no hay atmósfera, no existiría el trabajo de frontera, ¿no? Porque no habría una fuerza que empujara el gas. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Para ir razonando el inciso B, nos dice el inciso B, si el estado final es 500 kilopascales. Chequen que nos dan nomás 500 kilopascales. Este inciso B es capcioso, ¿no? O sea, 500 kilopascales. Hay que analizar el problema aquí. Y y el diagramita. Chequen que, ¿por qué en el inciso B nos cambia la presión? ¿Por qué si el sistema primero era a presión constante? Chequen que las dos lecturas de volumen que hicimos, las dos nos dicen que son 1000 kilopascales. Eso me indica que el volumen va cambiando, ¿no? Entonces, chequen que en el inciso B dice, calcule el trabajo de frontera con un estado final de 500 kilopascales. ¿Qué significa que cambió a 500 kilopascales? ¿Qué pasó en el proceso? Cambió la temperatura. Sí, la temperatura. No, de hecho la vamos a calcular. Bueno, la vamos a leer. Pero el hecho de que haya cambiado la presión nos dice que dejó de ser a volumen constante. Dejó de ser, perdón, a presión constante, ¿no? Porque primero fue 1000 kilopascales, 400 grados centígrados. Y luego dijo, pasó a 1000 kilopascales, 250 grados centígrados. No cambió la presión. Quiere decir que lo que está cambiando es el volumen. En el momento en que me dice, ahora calcula el trabajo cuando la presión es de 500 kilopascales, eso significa que ya está la placa, el émbolo ya está sobre los topes, ¿no? Porque ya no cambió la presión. Perdón, ya no cambió el volumen. ¿Ahora qué cambió? Cambió la presión. Si checan eso, fíjense, en el inciso B, el razonamiento y la solución es muy simple. Voy a borrar esto, nomás voy a dejar. Bueno, acá los tengo los volúmenes. Para el inciso B, nos dice, para una presión final de 500 kilopascales.
es decir, 0.5 megapascal. La mitad de la presión que tiene mi sistema. ¿Dónde está 0.5 megapascal? Aquí está. Fíjense cómo ya no es la misma presión. Aquí está. 500 kilopascales. Aquí va la línea de 500 kilopascales. De aquí se vino aquí, a este punto, para el inciso B. Ya no siguió la trayectoria a presión constante, sino que de alguna forma cambió la presión. ¿Por qué cambió la presión? Porque esta tapa, que primero llegó hasta aquí, lo voy a poner en negro para que se vean. El color verde no se ve. Que yo casi no pinta ya. Esta tapa que llegó hasta ahí, en el inciso A. En el inciso B, cuando la presión aquí alcanzó los 500 kilopascales, es porque la tapa descendió y se sentó aquí. Y checan, la tapa descendió, se sentó en los topes y desde ahí ya no cambió el volumen. Lo que empezó a cambiar es la presión. Por eso la presión llegó a 500 kilopascales. Entonces, realmente no sabemos si el gas ahí, el vapor de agua, está como mezcla o si ya se volvió todo completamente líquido. No sabemos, pero no es necesario para resolver el problema, porque ¿qué me pide? El trabajo de frontera cuando el fluido o cuando la presión final son 500 kilopascales. Entonces, ahí nos tenemos que preguntar para el inciso B, ¿cuál es el volumen final? ¿Cuál es el volumen 2? Porque yo necesito para calcular el trabajo. ¿Cuál es el volumen 2 cuando la presión llegó hasta 500 kilopascales? ¿Quién me dice cuál es el volumen 2? O el volumen final. ¿No? Ahí está el volumen final. El volumen no cambia, ¿que no, profe? Entonces, ¿cuál es el volumen final? Va a ser el 0.18397, Correcto. ¿o no? Sí, Sí. claro, ese es. Ese es el volumen final, independientemente de la presión. Lo único que me hace, lo único que podemos, el dato que obtenemos del hecho de que tenga una presión diferente, es razonar que como cambió la presión, es porque la tapa chocó contra los topes. Porque si mientras no choque contra los topes, el volumen está cambiando y la presión es constante de 1000 kilopascales. Quiere decir que si cambió la presión a 500 o a 400 o a 300 o a 900, a lo que sea, el problema me pudo haber dado cualquier presión. Lo único que necesito saber es que como cambió la presión, es porque la tapa chocó contra los topes y ya no pudo seguir cambiando el volumen, por lo tanto cambió la presión. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿y si llegó hasta ahí, hasta los topes? Hasta ahí realizó trabajo de frontera. Después ya no existe el trabajo de frontera porque ya no cambia el volumen. Entonces, ¿cuál es el volumen final para calcular el trabajo de frontera cuando tenga 500 o cuando tenga 300 o cuando tenga 8, lo que tenga, siempre que sea menor a 1000? ¿Cuál es el volumen final para calcular ese trabajo? Pues siempre va a ser el volumen final que llegó a la cual llegó mi sistema, ¿no? Que es el de 0.18397. Ya no puede bajar más el volumen porque están los topes. Entonces, el trabajo realizado hasta que cambió la presión es
Trabajo de frontera. Va a ser igual, punto 3. Punto 3 kilogramos por 1000 kilopascal. Chequen que no uso los 500, ¿no? Los 500 es una presión final a la que llegó el gas, pero su volumen, cuando estuvo descendiendo y chocó contra los bordes, ¿qué presión traía? Una presión constante de 1000. La presión después de que chocó ahí, no hay trabajo para esa presión. Por lo tanto, aquí son 1000. Punto 30, 661 menos punto 18, 397. Estos son kilogramos. Metro cúbico por kilogramo. Y esto nos va a dar. Eso da. Profe, ¿no se ponen 500 kilopascales en lugar de 1000? No, ¿por qué? ¿No? Ah, ok. No. Los 500 kilopascales, cuando la presión ya está en 500 kilopascales, ya no hay trabajo de frontera. Porque está cambiando la presión. Ah, ok. Recuerda que la presión es constante en el trabajo de frontera. Los 1000 kilopascales se mantienen constantes hasta que choca con los bordes que lo mantienen fijo ya. Pero un instante antes de chocar, en el momento en que choca contra los topes, trae una presión de 1000 kilopascales constantes porque se está moviendo el volumen. Y hasta ese volumen final, cuando chocó contra los topes, ahí trae 2000, por eso utilizamos volumen 2 y volumen 1 con los topes. Y hacia abajo, pues la presión pudo haber seguido descendiendo. Como les digo, el dato de 500 es nomás para que nosotros entendamos que cambió la presión y por lo tanto llegó hasta el volumen de los topes. Pero pudo haber sido cualquier presión. A cualquier presión abajo que esté cambiando, no hay trabajo de frontera, ¿no? Porque el volumen ya no cambia, ¿no? Entonces, ¿cuánto da? 147.17. Bueno, es diferente al anterior. De hecho, lo puse al revés, ¿no? Debe dar negativo, ¿no? Es que sabemos que va primero el volumen de punto 18, 397 y luego el de punto 30, 661, ¿no? Porque sigue descendiendo. Este es negativo, ¿no? Aquí va al revés, ¿no? El volumen final es el de punto 18, 397. Menos 36.79 entonces. Perfecto. Kilos. Ahí está. Y ahora nos pide la temperatura para terminar rápidamente. Como, para poder conocer la temperatura final aquí, también tengo que hacer un razonamiento. A 500 kilopascales y como mezcla, yo voy a leer esa temperatura. ¿Por qué razón? Porque voy a leer la temperatura final. Para inciso C, temperatura final, la voy a leer a 500 kilopascales como mezcla. Es decir, en saturación. Y si la leen ustedes en la tabla, pues sin checar, ya no sé dónde están los ojos. La temperatura es de 151.83. Grados centígrados. Voy a borrar este diagrama y voy a hacer el de saturación, porque este no nos sirve para hacer ese análisis.
¿Qué presión tenemos aquí? 500 kilopascales. ¿Ok? Es la presión a la cual el fluido llegó al final. ¿Qué volumen tenemos como gas? Lo podemos leer en una tabla termodinámica. El volumen como gas, déjenme ver si lo leí ayer, sí, aquí está. Punto 37483. Estoy definiendo cómo está el fluido, ¿no? Punto 37483. Si fuera gas. ¿Qué volumen tiene al final el fluido? A una presión de 500, ¿qué volumen dijimos que tiene? ¿Y que ya no va a cambiar? El de punto 18397. Ese ya no va a cambiar porque están los topes. Siempre tendrá hasta la última gotita de vapor. Va a tener el mismo volumen. Punto 18, anda por acá. Punto 18. 4 lo voy a poner. Ese es el volumen. Volumen 2. Chequen que está hacia la izquierda del volumen si fuera puro gas. ¿Está dónde? Está en la zona de mezcla. Por lo tanto, este gas está como mezcla. Me lo demuestra el volumen. ¿Sí? Porque el volumen que tendría como gas a 500.37 y tiene punto 18. Por lo tanto, está dentro de la campana. Y dentro de la campana siempre tiene una temperatura de saturación, que es de 151.83. Este lo leo de la tabla. A esta presión leemos esta temperatura de saturación, que siempre va a tener la misma temperatura aquí. Aquí la temperatura es constante. Esa es la temperatura que tendría hasta que se convierta completamente en líquido. Y ahí ya se puede seguir enfriando. Recuerden que cuando está cambiando de fase no cambia la temperatura. Por eso esa es su temperatura de saturación. ¿Sí? Entonces, chequen que seguimos aplicando los razonamientos que vimos cuando veíamos sustancias. El razonamiento de cómo está el fluido, ¿no? Para poder saber dónde leo la temperatura. ¿Okay? Muy bien. Los dejo porque se me van a encimar los de química inorgánica. Nos vemos el jueves. Chequen los problemas que están de asignación. Y si tienen dudas, pues me preguntan. ¿Sale? Dale, profe, gracias. Okay, hasta luego. Gracias, Nos vemos. Bye. Bye. Bye, profe. Bye. Que me vaya bien. Fíjense. Profe, ¿pasó lista? Sí. Es que llegué un poco tarde. ¿Cómo te pidas? Mancillas. Ah, sí, no. Eres nada más que nos faltaban. Sí. Qué bueno. Llegaste. No nos faltó nadie. Muy bien, excelente. Nos vemos mañana, ¿eh? Bye. Profe, bye. El jueves. Bye. Bye.